Bien, entonces ahora vamos a ver la interpretación geométrica de las derivadas. Si ustedes hacen un poco de memoria, en la manera como nosotros hemos comenzado este capítulo, nosotros hemos comenzado hablando de las funciones, ¿no? Y más o menos los traté de convencer de que las funciones, en el fondo lo que hacen es abstraer la idea de un proceso. Y en ese sentido, ustedes podían tener distintos tipos de procesos. Ustedes podían tener procesos que eh, ingerían como insumo a matrices, vectores, números, y en general te devolvían también números, vectores o matrices. No obstante, y hice la aclaración, en este capítulo solamente nos vamos a enfocar en este tipo de funciones, ¿no? Esas son las funciones que nosotros estamos estudiando. Funciones numéricas de variable numérica. Así se les conoce esas funciones, funciones numéricas de variable numérica. Y la razón por la cual nosotros hacemos eso de ahí es porque ustedes saben hacer un montón de cosas en el sistema de los números reales. Ustedes saben sumar, saben multiplicar, saben factorizar, saben hacer su binomio al cuadrado, su binomio al cubo, saben hacer un montón de cosas en el sistema numérico, en el sistema de los números reales. Entonces, es un buen punto de partida para comenzar a estudiar las funciones. Y en ese contexto, chicos, nosotros podemos estudiar a las funciones mediante gráficas, mediante un plano cartesiano. Y ocurre algo bien interesante si nosotros prestamos atención al proceso de tomar la derivada y miramos al plano cartesiano al mismo tiempo. Vamos a ver qué ocurre. Bien, tenemos una función cualquiera. Y como es una función numérica de variable numérica, puedo pensarla geométricamente, puedo graficarla en un plano cartesiano como ustedes están viendo. Bien, ahora supongamos que estoy interesado en calcular la derivada en ese punto, en el punto x sub 0. Ya, ¿qué ocurrirá gráficamente si llevamos a cabo el proceso que vimos la clase anterior? Bueno, nosotros vimos en la clase anterior que si yo quiero calcular la derivada, primero tengo que fijar un cambio que lo llamamos dt porque estábamos en el contexto de cinemática. Ahora, de manera general, le puedo llamar dx. Bien, entonces hemos fijado nuestro cambio. Y ese cambio genera un cambio en la variable dependiente. A ese cambio de ahí lo conocemos como dy. Y finalmente nosotros lo que hacíamos era dividir esas dos variaciones, porque dividir variaciones obtenemos una tasa de cambio, un ratio, y eso de ahí nos da una buena idea de con qué velocidad cambia la variable dependiente respecto a cambios en la variable independiente. Esa es la gran enseñanza, la gran moraleja que nos dejó Galileo. Bien, entonces, ocurre algo acá bien curioso, ¿no? Que si nosotros dividimos esos dos cambios, de alguna manera lo que estamos haciendo es determinar la pendiente de esa recta. Si ustedes recuerdan lo que estudiamos en funciones lineales, vimos que la pendiente de la recta no era otra cosa que el cambio en y dividido por el cambio en x. Entonces sí, esa tasa de cambio que nosotros estamos comenzando a calcular para empezar a ver cuál va a ser la derivada, sería la pendiente de esa recta. Esa recta que corta a la función en más de un punto se le conoce como recta secante. Entonces, la pendiente de esa recta secante, por eso la S, va a ser S de Y dividido por S de X. Ok, pero esa es la primera tasa de cambio, ¿no? Esa es la primera tasa de cambio. Nosotros sabemos que para saber la derivada tenemos que hacer mucho más que eso. Y al momento de determinar la segunda tasa de cambio, es decir, tomando una variación más pequeña que la anterior, nosotros vemos que ahora tenemos otra recta secante. Y por ende, dy sobre dx sería la pendiente de esa otra recta secante. Ok. Y si nosotros hacemos esto, cada vez para variaciones de x más y más pequeñas, más próximas a cero sin ser iguales a cero, si continuamos haciendo esto, ¿qué vamos a ver gráficamente? ¿Hacia dónde se van a estabilizar todas esas rectas secantes? Ah, esas rectas secantes se van a estabilizar
alrededor de esa recta amarilla que están viendo, que solo corta, que solo cruza a la función en un punto. Esa recta que solo pasa por la función en un punto, hacia la cual se estabilizan todas esas rectas secantes, es lo que se le conoce como la recta tangente. Esa recta tangente es la recta hacia la cual todas las rectas secantes se aproximan, se acercan. Y por supuesto, la pendiente de todas esas rectas secantes se acerca a la pendiente de esa recta tangente. Se estabilizan alrededor de la pendiente de la recta tangente. Dicho de otro modo, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función respecto de x en ese punto x sub 0. Hasta aquí, chicos. ¿Se ha entendido la idea? ¿Se ha entendido lo que es la recta tangente en el punto x sub 0? ¿Y se ha entendido que la pendiente de dicha recta tangente es la derivada en ese punto? Los leo en el chat. Ahora me carga más rápido el chat. Ya los puedo leer. Ok. Si se dan cuenta, jóvenes, la definición de derivada, la esencia de derivada no ha cambiado. Si yo quiero determinar la derivada en un punto, estoy haciéndolo de toda la vida. Fijo un cambio a partir de dicho punto, luego veo cómo cambia la variable de salida respecto al cambio que yo fijé, luego divido dichos cambios y finalmente repito ese proceso una y otra vez para cambios más y más pequeños. Y el valor hacia el cual se estabilizan todas esas tasas de cambio, eso de ahí es lo que definimos como derivada. El valor hacia el cual se estabilizan todas esas tasas de cambio. Lo que nosotros estamos haciendo acá es ver cómo se manifiesta ese proceso de manera gráfica, de manera geométrica. Y de manera gráfica, de manera geométrica, estamos viendo que todas esas tasas de cambio se pueden interpretar como pendientes y estamos viendo que todas esas pendientes se estabilizan alrededor de la pendiente de dicha recta que llamamos la recta tangente. De modo que la pendiente de esta recta de acá, de esta recta que pasa por ese punto, va a ser la derivada de la función en ese punto. Bien, entonces, antes de continuar, quisiera aclarar algo. Quisiera aclarar lo siguiente, chicos. Que ustedes saben por geometría que para definir bien una recta solamente es necesario y suficiente tener dos puntos. Si yo les doy dos puntos, esos dos puntos definen de manera única una recta. Nosotros acá no tenemos dos puntos. Nosotros acá solamente tenemos este punto y tenemos a la pendiente de la recta. Yo les pregunto, ¿tener ese punto y tener esa pendiente va a ser suficiente para tener a la recta completa? ¿Va a ser suficiente para definir a todos los puntos de esa recta? Los leo en el chat a ver qué piensan. Ese punto y la pendiente de esa recta va a ser suficiente para tener a toda la recta. ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan? No, ok. Ok. ¿Alguien piensa que no? Ok. ¿Qué piensan los demás? ¿Ese punto y esa pendiente va a ser suficiente para tener a cualquier punto de esa recta? Ok. ¿Alguien piensa que sí? Ok. ¿Qué piensan los demás? Tal vez aún están procesando algunos la construcción de la recta tangente.
Bueno, no se hagan bolas por eso, chicos. O sea, la recta tangente por definición es eso. La recta tangente es la recta hacia la cual se estabilizan todas esas rectas secantes. Por supuesto, la recta tangente es algo que se construye punto a punto. Punto a punto se construyen las rectas tangentes y por supuesto cada punto de la función va a tener una recta tangente distinta. Bueno, la respuesta es que sí. La respuesta es que con un punto y con la pendiente, esos dos parámetros van a ser más que suficientes para definir a todos los puntos de la recta de manera de manera única. Y si ustedes recuerdan, nosotros hicimos un ejercicio al respecto. Ujú. Ya, a ver. Oh, ¿dónde está? Acá lo hicimos, creo. Acá. ¿Se acuerdan de este ejercicio que hicimos, chicos? En este ejercicio, a nosotros nos pidieron graficar una recta y la única información que nos daban fue un punto y la única información que nos dieron fue la pendiente de dicha recta. Y yo les mostré que con esa información era suficiente, porque si yo tengo un punto y tengo la pendiente, estoy en la capacidad de saber otro punto. Y con un segundo punto, por geometría, ustedes ya saben que ya está definida de manera única esa recta. Y por supuesto, con dos puntos pueden determinar la ecuación de la recta. En realidad, con un punto y una pendiente también pueden determinar la ecuación de la recta. Solo es cuestión de que se acuerden, ¿no? Esta expresión de acá, de y igual a mx más b. Ya tienen la pendiente por dato. El punto de paso para hallar eso de ahí pueden utilizar la información que les dan acerca del punto por el cual pasa la recta. Entonces sí, chicos. La respuesta es que sí, sí se puede determinar todos los puntos de esa recta con esa información, con el punto y con la pendiente que viene a ser la derivada de la función. Entonces, hasta el momento, la interpretación geométrica que tiene la derivada es esa, que la derivada de la función respecto a x en un punto x sub 0, digamos, va a ser igual a la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Ya, y eso de ahí es importante, dirán ustedes, ¿sirve, no sirve? Sí sirve, chicos, sí sirve bastante. De hecho, esto de acá es uno de los grandes propósitos, uno de los grandes objetivos por los cuales nosotros derivamos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero miren a la función ahí cerca de x0. Si ustedes ven a la función cerca de x0, van a ver que se confunde, ¿no? Se confunde la función con la recta tangente. Están muy pegados, están muy cercanos. ¿Eso qué significa? Eso significa que de manera local a x0, de manera cercana a x0, tú puedes estimar, puedes aproximar valores de la función simplemente tomando valores de la recta. Y la ecuación de la recta tú la sabes. Si tú tienes la pendiente de la recta y tienes un punto de paso, tienes la ecuación de la recta. Entonces, ¿a qué quiero ir? A lo que quiero ir es que esta recta es todo lo que tú necesitas para aproximar valores de la función simplemente tomando valores sobre dicha recta. Pero es una aproximación que solamente es buena cuando es local. Es una aproximación que solamente es buena cuando estás cerca de x0. Si estás muy lejos de x0, como por acá, como ustedes pueden ver ya hay mucha distancia, hay mucho error entre la función y la recta. No obstante, si yo quisiera una buena aproximación de la función en este punto, lo único que tengo que hacer es derivar a la función en dicho punto. Y al derivar a la función en dicho punto, yo obtendría la recta tangente de dicho punto y esta recta nuevamente me serviría para aproximar bien a los valores de la función de manera local. Esa aproximación de ahí, esa aproximación que ustedes hacen de los valores de la recta tangente con los valores de la función es lo que se le conoce como aproximación lineal. Aproximación lineal.
y es una de las grandes razones por las cuales nosotros derivamos. Nosotros al derivar estamos construyendo de manera muy rápida, de manera muy consecuente, aproximaciones lineales. Funciones que pueden ser muy complicadísimas y que pueden incluso no tener una fórmula, podemos determinar valores aproximados mediante esta aproximación lineal. Lo único que necesitamos saber es el punto, un punto cercano al valor del cual nosotros estamos interesados, y la derivada en dicho punto. La derivada en dicho punto es todo lo que nosotros necesitamos para aproximar linealmente. Profe, ¿y eso de ahí se puede interpretar de otra manera, un poco más física, ya que estamos estudiando física? Sí, sí, por supuesto que sí. Si tú alucinas que esto de acá es el tiempo y esto de acá es la posición a lo largo del eje X, esta gráfica, esta función que ves de color turquesa, para ti, ¿qué va a representar? Va a representar a la posición para todo instante de tiempo. Claro, por supuesto, si estás hablando de posición en función del tiempo, esto de acá no existiría, ¿no? Porque yo les había comentado que de manera convencional nosotros consideramos solamente instantes a partir de cero, porque usualmente los cronómetros empiezan en cero. Entonces nosotros tendríamos esto de acá. Tendríamos que la posición para todo instante de tiempo del movimiento de una partícula a lo largo del eje X estaría dado por esta función de acá. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría para nosotros realizar una aproximación lineal alrededor de un cierto instante de tiempo t sub 0? Lo que eso significaría es que nosotros estamos aproximando el movimiento de esa partícula por el movimiento más sencillo que hemos estudiado hasta ahora, un MRU. ¿Se dan cuenta? Esta recta que está acá, si ustedes piensan que es posición y que es tiempo, los ejes, esa recta de ahí representa un MRU, un movimiento a velocidad constante. ¿Qué velocidad, profe? ¿Cuál sería la velocidad? Esta sería la velocidad. Esa sería la velocidad del MRU. Pero sería solamente un MRU válido, un MRU que te da buenas aproximaciones, siempre y cuando consideres instantes en el tiempo cercanos a t sub 0. Eso es algo muy importante de la aproximación lineal. Funciona bien, funciona muy bien, pero de manera local, de manera local. Físicamente lo podemos interpretar como que estamos aproximando un movimiento súper complicado con un MRU, pero ese MRU nuevamente solo funciona de manera local. Hasta aquí, chicos. ¿Se ha entendido mejor la idea de la interpretación geométrica de la derivada? Los leo en el chat. Los leo en el chat. O en todo caso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Esta idea de que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo la ven? ¿Mejor, más o menos?
¿Quieren que repita algo? O no me digan que lo que está pasando es que estamos en una de esas situaciones de que no saben lo que no saben. ¿Es una de esas situaciones? ¿No saben lo que no saben? Bueno, si sus preguntas necesitan un tiempo para madurar, yo le entiendo. Así que vamos a continuar un poco. Ya irán apareciendo. Ok, ok. Bien, entonces ahora vamos a explotar un poco más esta idea geométrica. ¿Ya? Vamos a explotar un poco más esta idea geométrica. A ver, chicos, importante esto de acá. Importantísimo esto de acá. Esto de acá va a ser determinante. Presten atención. Acá lo que estamos haciendo ahora es que tenemos una función, ¿sí? Tenemos una función, le estamos pensando de manera gráfica en un plano cartesiano, ya saben todo eso de ahí, y ahora estamos prestando atención a ese punto de ahí. ¿Y por qué estamos prestando atención a ese punto de ahí? Porque ese punto de ahí es un mínimo, ¿sí? Ese punto de ahí es un mínimo. La función alcanza un valor mínimo en esa posición. A la abscisa de dicho punto mínimo le llamamos x1 y, por supuesto, también nos interesa mirar al máximo. En ese punto se dice que la función alcanza un valor máximo. A la abscisa le llamamos x2. Ya, ¿qué ocurre con el mínimo y qué ocurre con el máximo? Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que en un mínimo y en un máximo, la recta tangente siempre va a ser horizontal, chicos. En un mínimo y en un máximo, la recta tangente siempre va a ser horizontal. ¿Y qué quiere decir que la recta sea horizontal? Que la recta sea horizontal significa que no tiene inclinación. Significa que no importa qué tanto ustedes se desplacen hacia la izquierda o hacia la derecha, no van a subir y no van a bajar nada. Dicho de otro modo, la pendiente es cero. La pendiente es cero. En esos dos puntos, tanto en el mínimo como en el máximo de la función, la pendiente de la recta tangente es cero. Pero chicos, nosotros anteriormente vimos que la pendiente de la recta tangente es la derivada en dicho punto. Entonces, de acá, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que la derivada de la función en x1, donde se hace mínimo, y la derivada de la función en x2, donde se hace máximo, es cero. Dicho de otro modo, tenemos una propiedad que es importantísima. La derivada de una función en los puntos donde se hace máxima o en los puntos donde se hace mínima tiene que ser igual a cero. Eso es importantísimo, chicos. Y la intuición de esto viene de la geometría, de la gráfica que hay detrás. Como la recta tangente en un mínimo o en un máximo tiene que estar echadita, tiene que estar horizontal, su pendiente es cero. Y que su pendiente es cero significa que la derivada es cero en dicho punto. Bien, continuando, chicos, continuando, aún podemos decir algo más, aún podemos decir lo siguiente. Esto de acá es una función que es la función constante. Esta función, para todo x, para todo punto de su dominio, es igual a cierta constante c. Ya, esta función
como es constante en todo punto, ¿cuál ustedes creen que va a ser la recta tangente de esta función, digamos, en este punto? En este punto. En este punto, ¿cuál sería la recta tangente de la función? La recta tangente sería esta horizontal. La misma función, si lo quieren pensar así. La recta tangente sería esa horizontal. Y para este punto, ¿cuál sería la recta tangente? Para ese punto, la recta tangente sería la misma horizontal. Entonces, estamos viendo que una función constante en todos sus puntos, la recta tangente es horizontal. Por tanto, en todo punto, la pendiente de la recta tangente va a ser 0. Si la pendiente de la recta tangente en todo punto es 0, eso es lo mismo que decir que la derivada en todo punto es 0. O sea, que acabamos de deducir que la derivada de una función constante en todo punto de su dominio es 0. La derivada de una función constante en todo punto de su dominio es 0. Esa es una propiedad que también es importantísima. De manera general, de manera práctica, la derivada de una constante tiene que ser igual a 0. Ojo, ojo, no se confundan con lo de aritmética de derivadas. Nosotros en aritmética de derivadas vimos la derivada de una función multiplicada por una constante. Esto es algo muy distinto. Acá la función es una constante. No es una constante por una función, no, la función es una constante. Y eso de ahí es 0. Acá se cumple lo que vimos en aritmética de derivadas, ¿no? La derivada entra y sale. La derivada entra y sale. Importante eso de ahí, chicos. Eso va a ser muy importante. A ver, los leo en el chat. ¿Se ha entendido estas deducciones a partir de la interpretación geométrica que tiene la derivada? Los leo en el chat. ¿O tienen alguna pregunta? O la pregunta que tenían anteriormente ya madurada. Los leo, los leo. ¿O todo se entiende? Si todo se entiende, eso también me interesa leer. Ok, 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 ok. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Si en el futuro tienen preguntas, no se cohíban en hacerlas, chicos, no se cohíban. A ver, ahora, así como jugando vamos a estudiar a las funciones cuadráticas. ¿Sí? Como jugando. A ver. Una función cuadrática es una función numérica de variable numérica que tiene la siguiente forma, ¿no? Tiene la forma a por x al cuadrado más bx más c. Y importante, el a tiene que ser distinto de 0. Porque si el a fuese 0, se va a este término y volvemos a la función lineal que ya estudiamos anteriormente. Así que para que valga la pena este estudio, importante, el a tiene que ser distinto de 0. Bueno, entonces eso de ahí es la regla de correspondencia de una función cuadrática. Y si ustedes grafican una función cuadrática, se van a dar cuenta de que una función cuadrática es una parábola. Y una parábola es una cosa como la que están viendo de color turquesa. Es una figura geométrica que se caracteriza por tener dos brazos y esos dos brazos apuntan a la misma dirección. Si los dos brazos apuntan hacia arriba, eso quiere decir matemáticamente que el A es positivo. Y que el A sea positivo, también se dice que la función es esto, que la parábola es cóncava hacia arriba. Ese también es otro lenguaje que se maneja y es más técnico de hecho. Por otro lado, cuando el término principal es negativo, la función va a ser cóncava hacia abajo. Los dos brazos van a apuntar hacia abajo en la misma dirección. Ok.
Entonces, importante eso de ahí, importante eso de ahí. La función cuadrática es una función cuya regla de correspondencia tiene la siguiente forma, y va a ser cóncava hacia arriba cuando el a sea positivo y va a ser cóncava hacia abajo cuando el a sea negativo. Cuando el a es igual a 0 ya lo discutimos, no es una cuadrática, es una función lineal. Ok. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos funciones cuadráticas, nosotros vamos a notar que las funciones cuadráticas tienen dos cuestiones interesantes. La primera es este punto de acá. Ese punto de ahí es lo que se le conoce como el vértice de la parábola. Y es un punto muy importante porque ese punto de ahí, dependiendo del signo de a, o va a ser el mínimo valor o va a ser el máximo valor de la función. ¿Sí? Ustedes lo están viendo en la gráfica, de hecho. En esta situación, cuando es cóncavo hacia arriba, el vértice de la parábola es el mínimo, y cuando la concavidad es negativa, el vértice de la parábola es el máximo. Bien, entonces, si ese lugar es crucial porque es el mínimo de todos y el otro también es crucial porque es el máximo de todos, debería haber una manera de hallar eso de ahí. Bueno, sí la hay y la vamos a ver ahora. Usualmente a la abscisa se le denota con H y a la ordenada del vértice se le denota con K. HK, HK. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer para determinar dicho punto va a ser aplicar lo que acabamos de aprender acerca de las derivadas, chicos. Este punto de acá, dependiendo de la concavidad, va a ser mínimo o va a ser máximo. Ok, pero fuese cual fuese el caso, ya sea que el vértice sea negativo, o ya sea, perdón, ya sea que el vértice sea mínimo, o ya sea que el vértice sea máximo, yo tengo la certeza de que la recta tangente va a ser horizontal. Yo tengo la certeza de que la pendiente de la recta tangente va a ser cero. Dicho de otro modo, ya que ahora tenemos un lenguaje más sofisticado, dicho de otro modo, en el vértice de la parábola se tiene que cumplir que la derivada en h tiene que ser igual a cero. Importante, chicos, no es la derivada en el punto que a mí se me dé la gana, es la derivada en h, es la derivada en la abscisa del vértice de la parábola. En ese punto se cumple que la derivada es cero. En ese punto se cumple eso. Independientemente de si es mínimo o es máximo, porque como ustedes están viendo, en ambos casos, la pendiente de la recta tangente es cero. La recta tangente es horizontal. Bien, entonces, si nosotros derivamos, nosotros sabemos, por aritmética de derivadas, que la derivada de ax cuadrado más bx más c va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2ax más b, y la derivada de una constante, como acabamos de ver, es cero. La derivada de una constante es cero. Si no asimilan eso de ahí, también pueden hacer esto de acá, ¿no? También pueden pensar en ese c como c por x a la 0. Y si derivan eso de ahí, ¿qué obtienen? Obtienen 0 por c por x a la menos 1. Bueno, esto de acá no interesa. Como hay un 0, todo se hace 0. Entonces ahí lo tienen. Bien, entonces esa es la derivada, y esa es la derivada en todo punto. En todo punto del dominio, en todo x, la derivada de la función cuadrática es 2ax más b. Pero nosotros sabemos algo más. Nosotros sabemos que cuando x vale h, que cuando estamos parados en h, la derivada vale 0. Dicho de otro modo, 2a por h más b va a ser igual a 0. Si despejamos el h, que es lo que nos interesa determinar, llegamos a lo siguiente. Llegamos a que h es igual a menos b sobre 2a. Y eso seguramente es algo que a ustedes se les ha enseñado, se les ha dicho que recuerden en el colegio, que la abscisa del vértice de una parábola es menos b sobre 2a. Como ven, eso se deduce simplemente de un poco de conocimiento acerca de derivadas. Bien, ya tenemos el h. ¿Ahora qué falta? Ahora falta el k. Bueno, el k simplemente se puede obtener si nosotros reemplazamos este valor de h en la función. No debemos olvidar que ese k no es otra cosa que la función evaluada en h. Y eso es lo que acá les coloco. Para hallar el k no es nada del otro mundo, simplemente tienen que evaluar la función en h. Bien, chicos, hasta acá. ¿Se ha entendido? Los leo en el chat.
¿Tienen alguna duda anterior o presente? ¿O no saben qué cosa es lo que no saben? Que es una situación que suena tonta, pero ocurre más de lo que ustedes creen. Ocurre más de lo que ustedes creen y es bastante natural que las personas no saben qué es lo que no saben. Pero bueno, ese tipo de cuestiones son cuestiones que requieren más que nada tiempo para que maduren. Y muchas veces de esas situaciones salen preguntas muy interesantes, dicho sea de paso. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Ok. Ok, chicos, entonces lo que voy a hacer ahora, como nos está ganando el tiempo, es cerrar esto de acá y voy a abrir otra sesión de Zoom, ¿sí?